FileMaker Magazine, recursos profesionales para la plataforma Claris. Saludos cordiales, soy Javier Durá y hoy vamos a explicar cómo se enumeran los distintos elementos de FileMaker, guiones, presentaciones, registros. Empezamos. El vídeo de hoy tiene su origen en un email que me envió Martín, un suscriptor de la revista de Chile, en el que me preguntaba cómo podía numerar dentro de un informe las partes de subsumario. Me enviaba este vuelco de pantalla donde vemos claramente que hay un informe que tiene esta parte de aquí de subsumario y quiere ponerle aquí un 1, en la siguiente parte un 2, luego 3 y así sucesivamente. Vamos a trabajar para solucionar este asunto con el archivo que tengo aquí detrás y al que tenéis acceso si sois suscriptores de la revista, donde tenemos una tabla de clientes, cada uno de ellos está en una provincia y cuando pulsamos aquí este botón de crear informe, se nos crea un informe donde vemos claramente que las partes de subsumario, en este caso las provincias, están numeradas. Aquí tenemos el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Aprovecharemos para dar un repaso a aquellas funciones que nos ofrece FileMaker para enumerar no solo estas partes, sino también registros, presentaciones, guiones, todo aquello que sea susceptible de ser numerado. Vamos con ello. El archivo de hoy tiene una única tabla de clientes con estos campos. Tenemos el ID, tenemos campos de texto con el nombre, la provincia y dos campos numéricos, número y ordinal. El ordinal lo repasaremos más adelante y este campo número me va a servir para introducir un número secuencial. El próximo que se creará será el 31 y, como sabéis, si yo borrara alguno de los registros anteriores, ese número no se completaría. La numeración secuencial sigue su camino aunque yo elimine registros. Bien, para poder trabajar sobre el tema de los números, he empezado colocando en esta presentación aquellas funciones que tiene FileMaker para que yo pueda saber información sobre el número de registro en el que me encuentro y otra serie de datos adicionales. Para verlo dentro de la presentación, he utilizado el insertar otro símbolo que está aquí y que al hacerlo me permite colocar un texto dentro de estas llaves que se va a evaluar como si tuviera la función get delante. Get paréntesis, lo que aparece aquí. Si venís a insertar otro símbolo, veis que hay un montón de posibilidades que podemos simplemente añadir haciendo un doble clic. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa. Cuando entro aquí en modo visualizar, veo que tengo ahora, en este momento, 28 registros de un total de 30. La función getActiveRecordNumber, y si dejáis el ratón encima de la etiqueta, sale una info de herramientas que os dará información sobre esta función, me va a devolver cuál es el registro que está activo. Lógicamente, si yo voy cambiando de registro, pues se va a modificar. Y el resultado que me está dando se refiere al registro dentro del conjunto actual. Cuando se habla de números, podemos decir que existen números absolutos y números relativos. En este sentido, los relativos dependerán de la posición en la que se encuentre el registro en cada momento. Va a ir cambiando. Por tanto, este registro puede tener un valor diferente según el momento en el que me encuentre, según el conjunto encontrado, la posición en el que esté, en fin, lo iremos viendo. Y hay otro tipo de números que siempre van a tener el mismo valor. Este, por ejemplo, que nosotros hemos asignado aquí en este campo, va a ser siempre el mismo independientemente del conjunto encontrado. La siguiente función, foundCount, me va a devolver el total de registros encontrados. Yo hago una búsqueda, encuentro una serie de registros, pues ese valor lo podemos saber, este 28, que se corresponde con este 28 que tengo aquí arriba. Fácil. Record ID es una función que va a devolver un número que es el que utiliza FileMaker internamente para identificar el registro. Nosotros solemos utilizar un campo de texto con una autointroducción con el getUUID, pero FileMaker internamente siempre va a usar estos números. Este Record ID va a identificar unívocamente al registro. Yo no lo puedo cambiar, aunque borrar registros y crear nuevos, los números gastados no se vuelven a emplear otra vez y, como digo, es la manera que tiene FileMaker internamente de identificar los registros de una tabla. Record Number devuelve el número que representa la posición actual dentro del conjunto encontrado de este registro.
Este es el 14, o sea que este 14 de aquí pues es exactamente igual que este 14 de aquí. Si yo muevo, me voy al séptimo, pues ese 7 es este 7. Y si quiero saber el número total de registros que tiene la tabla en este momento, utilizaré la función Total Record Count. Aquí debajo, separado un poco del resto de funciones, he colocado dos que me van a ayudar cuando yo cree mi informe. Seguramente todos los informes querréis poner al final, en el caso de que tenga varias páginas, 3 de 5, 4 de 5, lo típico. Pues para eso me sirve este page number. Como ahora estoy en modo visualizar, aparece un interrogante. Pero si yo entro en modo vista previa, veis que ahora aquí aparece un 1. Debajo sigue apareciendo el interrogante. Si voy avanzando por las páginas, 2, 3, ese valor va cambiando. Esta sería la primera parte de ese 3 de 5. La segunda parte, el 5, es lo que me va a devolver esta función, page count. Esto solamente lo tenemos disponible desde FileMaker 19, pero desde luego es muy útil porque en versiones anteriores había que hacer una serie de técnicas y una serie de inventos para poder saber el total de páginas que tenía un PDF. Ahora no, desde la versión 19 colocamos esta función y ya lo tenemos. Esto sería la parte teórica. Vamos ahora con casos prácticos de cómo utilizar todo esto. No solo necesito saber el número de páginas que tiene un PDF que yo he creado con mi informe, también me interesa saber el número de registros que tiene un conjunto encontrado. El motivo es porque muchas veces en nuestras presentaciones, en modo visualizar, estoy en la vista de formulario, esta barra de aquí arriba está escondida. Le dejo al usuario botones para moverse por las distintas presentaciones, pero esa barra está oculta, con lo cual el usuario no sabe si ha encontrado en su búsqueda 28 registros, 30 o ninguno. Por eso conviene ponerle esa información dentro de la presentación. Vamos a utilizar dos de las funciones que acabamos de ver y lo vamos a hacer de dos maneras distintas. Voy a entrar en modo presentación y vemos que la primera de ellas es un cálculo de presentación. Desde FileMaker 20.2 tenemos la posibilidad de venir a este insertar de aquí arriba y decirle cálculo de presentación. Eso hace que podamos utilizar los cálculos como si estuviéramos dentro de un campo de fusión, con esta F de aquí, dos puntos, y nos permite poner getRecordNumber de getFoundCount. Es una manera muy rápida de ver esa información en pantalla. Otra manera, si no tenéis esa versión 20.2 o superior, es utilizar el insertar otro símbolo de toda la vida. Es exactamente lo mismo, lo único que tenemos que escribirlo de esta forma. Muy importante, no creéis campos de cálculo para esta función. Ya veis que no hace ninguna falta, los campos de cálculo aumentarían la estructura de mi tabla sin necesidad. Además, como estos dos modos de hacerlo son libres de contexto, podéis copiar y pegar estos objetos y pegarlos en otra presentación y os van a funcionar perfectamente igual. Podéis completarlo incluso poniendo debajo los típicos botones de ir al primer registro, anterior, siguiente y último. Pero por favor, no creéis campos de cálculo para esto porque no hace falta. Veamos ahora cómo emplear estas funciones cuando estamos trabajando con portales. Tengo en esta presentación dos portales. El primero viene de tabla actual. Como sabéis, vamos a hacer aquí un doble clic. Yo puedo crearme un portal y no vincularlo con ninguna tabla relacionada, sino directamente de tabla actual. Este portal tiene pocas opciones, la verdad, y va a mostrar siempre el conjunto encontrado de registros. De hecho, si venimos aquí abajo, vemos que tenemos un total de 28 líneas en el portal porque hay 28 registros. Además, tiene dos características este portal. La primera es que yo no lo puedo ordenar. La ordenación que se aplica es la de los registros del conjunto encontrado. Es decir, ahora estoy en el primer registro, en este de aquí, Andrés Martín, y es el primero que aparece en el portal. El segundo, Brad García, y así sucesivamente. Esto es algo, lo de la ordenación, que sí que puedo hacer dentro de las opciones del portal. En este de aquí hacemos un doble clic y veis que ahora está ordenado por nombre. Por otro lado, este portal de tabla actual tiene la ventaja de que yo puedo hacer un clic sobre la línea y directamente sin programar ningún guión me va a ir a ese registro. Pero lo que me interesa es este icono de aquí, este icono de la papelera.
Como veis, en el portal de la derecha, el icono aparece en todas las filas del portal, pero aquí solamente aparece en aquella que tiene el foco de atención. Así que, si entramos en modo presentación y seleccionamos este icono, vemos que tiene una ocultación de objeto. Vamos a ver la ocultación que tiene. Nos venimos aquí al inspector de datos, le damos al lápiz y veo que lo que está comparando es getRecordNumber igual a getActiveRecordNumber. Es decir, dime si el número de registro en el que estoy coincide con el que es activo. Como después le he puesto un not delante, lo conmuta. O sea, resumiendo, que si estoy en este registro, si este registro es el activo, se va a mostrar la papelera. Queda mucho más elegante desde el punto de vista de usabilidad mostrar la papelera solamente cuando estoy en el registro, ya que ver todas estas papeleras en este portal de aquí no es demasiado agradable, digamos. Vamos a ver qué pasa en este otro portal. Aquí, lamentablemente, esta técnica de ocultar la papelera no la podemos utilizar. El portal tiene una relación cartesiana entre cliente y cliente simplemente para que se muestren todos los registros y no tener que crear más tablas para mostraros lo que quiero enseñaros. Me interesa también haceros ver esta parte de aquí. Veis que he puesto un insertar otro símbolo con un record number. Lo que va a hacer es mostrar un número correlativo, empezando por el 1, con el número de fila en el que me encuentro. Veis que es exactamente lo mismo aquí que aquí. Entramos en modo visualizar. Estoy viendo en la parte izquierda el número de cliente, que es este número de aquí, este 15 de aquí, es este 15 de aquí, nada del otro mundo. Y aquí, sin necesidad de crear campos nuevos, puedo ver cuántas filas tiene el portal. Este de aquí tiene 30, vamos a ver, sí, exactamente, porque estamos haciendo una relación cartesiana entre los dos. En cambio, este otro de aquí, como es de tabla actual, solamente tiene 28, porque muestra únicamente los registros del conjunto encontrado. Al igual que con los registros, FileMaker también asigna un número entero a cada presentación de mi archivo. Pero ojo, porque esto puede ser un poco confuso si utilizamos las funciones get que hemos visto hace un momento. Mirad, tengo ahora aquí una presentación y mediante un cálculo de presentación y mediante un insertar otro símbolo, he utilizado la función getLayoutNumber y me está devolviendo un 5. El número que me está mostrando es un número relativo e indica la posición que tiene esa presentación dentro del listado de presentaciones. Si pincho aquí y me vengo a gestionar presentaciones, veis que tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Que esta presentación, número de presentación, es la quinta. Si yo ahora moviera esta presentación y la pusiera aquí, en primer lugar, cuando entrara en modo visualizar, aquí pondría un 1. Esto puede generar un poco de confusión si yo quiero utilizar este número de presentación para ir navegando por las distintas presentaciones. He creado aquí una botonera que ejecuta un guión, aquí lo tenemos, para ir a presentación por número. Lo que se hace cuando se empieza a trabajar con FileMaker es ir a la presentación indicando específicamente esta presentación de aquí o esta de aquí. Pero también puedo ir a la presentación utilizando nombre de presentación según un cálculo o número de presentación según un cálculo. Si yo trabajara con esto, le mandaría un número, lo vamos a hacer a través del parámetro. Veis que esta botonera, todos los segmentos ejecutan el mismo guión y aquí le asigno un parámetro de guión opcional 1, 2, 3, 4, 5. El inconveniente de trabajar así es que si yo moviera de sitio una presentación dentro del listado, pues la cosa cambiaría y los botones irían a otros lugares que lógicamente no tendría sentido. Pero hay otra manera de identificar unívocamente a las presentaciones, que es lo que vamos a ver ahora. Voy a entrar de nuevo en modo presentación, me vengo aquí a gestionar presentaciones, voy a dejar
esto aquí donde estaba, y veis que si utilizáis el plugin de Monkey Bread Software, en la parte derecha aparece un número que pone ID, MBS, y este es el número interno que tiene la presentación. Claro, esto está muy bien porque este número no va a cambiar, así como el otro sí que cambia, este de aquí siempre va a permanecer el mismo. ¿Y cómo puedo saber yo cuál es el ID interno de una presentación si no tengo el plugin? Bien, os he puesto dentro del archivo algunas funciones personalizadas, gestionar funciones personalizadas, estas de aquí, que me permiten obtener, venimos aquí, la mayoría son de Jeremy Bante, que me permiten obtener poniendo estos dos parámetros cuál es ese ID interno de la presentación. Si me vengo al visor de datos, herramienta, visor de datos, le decimos más, aquí vamos a seleccionar esa función personalizada, Object Layout ID. Aquí le tengo que poner el nombre de la presentación. Bueno, pues puedo poner Get Layout Name, ahí. Y luego le tengo que poner el archivo en el cual me encuentro. Si pongo comillas, comillas, entiende que se refiere al archivo actual. Si no, pondría get file name y me devolvería el valor. En resumen, que lo que me está devolviendo es ese 5, que es el ID interno que tiene el archivo, la presentación. Después, para trabajar aquí con el guión, vamos a hacer un doble clic, tenemos otro guión que es ir a la presentación por ID. Le paso también un número y aquí tendré que convertir, vamos a verlo aquí, tendré que convertir en nombre ese número de presentación. Vemos que pone nombre de presentación según un cálculo. Y lo que hago es ese número, mediante una función personalizada, también le doy la vuelta. La función se llama Object Layout Name. Le pongo aquí el número interno que tiene la presentación y me devuelve el nombre para posteriormente llevarme a dicha presentación. De esta manera puedo utilizar ese valor para ir navegando por las distintas presentaciones, aunque yo personalmente soy partidario de trabajar con unas variables globales donde almaceno el nombre de la presentación y después ir a la presentación por nombre utilizando esas variables globales. Pero bueno, ese sería otro asunto. Simplemente recordad que si utilizáis esta función de aquí y este get layout number os va a devolver un número que es relativo a la posición de la presentación y que puede traeros alguna sorpresa si lo utilizáis para navegar entre las presentaciones. Finalmente vamos a explicar qué hace ese guión que me genera el informe y que me enumera las partes de subsumario. Tengo mi presentación de clientes y también tengo aquí, lógicamente, una presentación en modo lista que es la que voy a utilizar para generar el PDF con el informe. Cuando se genera un informe, tenemos que crear aquí una parte de subsumario al ordenarse por y le indico el campo de ruptura. En este caso es provincia. Lógicamente, para que se vea esa parte, tengo que ordenar los registros por dicho campo, si no, esa parte no se va a visualizar. Para poder entender cómo funciona la técnica, he de saber una cosa muy importante, y es que si yo coloco un campo numérico llamado ordinal en esta parte de subsumario, va a tener el valor que tenga el primer registro que encuentre dentro de ese conjunto encontrado que pertenezca a esa provincia. Dicho de otra forma, vamos a entrar aquí en modo visualizar, que si estoy en Alicante y el primer registro de Alicante es Andrés Martín, si yo pongo aquí un 4, ahí arriba va a aparecer un 4. Da igual el valor que tenga el resto de registros del conjunto encontrado. Así que lo que me va a interesar con el guión es ir dándome una vuelta por los registros y en el caso de que sea el primero de Alicante, ponerle aquí un 1, aquí un 2 y así sucesivamente. Vamos a repasar lo que hace el guión. Primero, me voy a la presentación de informe y ordeno los registros por el campo de ruptura. Me voy al primero y ahora defino dos variables. Una variable provincia, aquí le puedo poner cualquier cosa, porque lo único que me va a interesar es comparar
esta variable provincia con una que voy a crear después. Y tengo también una variable ordinal, que va a tener el valor que voy a insertar en ese campo numérico ordinal. Entro en el loop y me guardo una variable con la provincia que tiene el registro en el que me encuentro. Por eso le he llamado esta provincia. Y ahora voy a comparar. Si coincide el dato que tiene la variable provincia con la variable esta provincia, quiere decir que sigo dentro del mismo bloque de registros y no entraré en el if. Si no coincide, si es desigual, ahora sí que voy a entrar dentro del if, sumo 1 a la variable ordinal e inserto, hago un establecer campo, ese nuevo valor de la variable ordinal en el campo ordinal. Estoy pues en el primer registro de ese bloque de registros que pertenecen, digamos, a Alicante. Después refresco la variable provincia y sigo adelante. Una vez he llegado al último registro, salgo del loop y ya puedo exportar el PDF. Defino la ruta al escritorio, le pongo un nombre y guardo registros como PDF. Finalmente me vuelvo a la presentación original en la que estaba. Habéis visto, por cierto, que cuando nosotros estamos en el espacio de trabajo de guiones, aquí me aparece también un número. Este número me aparece primero porque tengo el plugin de MonkeyBot Software y eso me permite ver cuál es el ID interno que tienen los guiones de FileMaker, porque sí, los guiones también tienen su ID que les asigna la propia aplicación. Cuando yo genero mi informe, vamos a generarlo desde aquí, le decimos crear informe, ¿veis? Aquí me aparece que este 1 es este 1 de aquí, este 2 es este 2 de aquí, y también veo que en la parte de debajo tengo página 1 de 2 y un poco más abajo página 2 de 2. Vamos a ir a la presentación, veis que aquí debajo tengo un insertar, otro símbolo con este página page number de page count. Una cosa importante, este page count no lo vais a ver hasta que no generéis el PDF. Aunque estéis en esta presentación y os pongáis en vista previa, os va a poner 1 de interrogante. No es que lo tengáis mal programado, sino que simplemente no se visualiza hasta que no se genera el PDF con ese informe. Bien, confío en que este repaso que hemos hecho a todos los métodos que tiene FileMaker para enumerar los distintos elementos te haya resultado útil. Recuerda que en FileMakerMagazine.es tienes más videotutoriales sobre la plataforma Claris y ya tan solo me resta desearte mucha suerte con tus desarrollos y hasta el próximo vídeo. Mucho FileMaker. Confiamos en que te haya gustado este vídeo. Si todavía no eres suscriptor, entra en nuestra web para obtener más información y conocer las ventajas de suscribirse.